es la religión que más crece ahora mismo en el mundo. Su fe ha conquistado las almas de millones de personas alrededor del planeta. Sirvió para luchar contra el comunismo y ahora se ha convertido en un aliado político muy útil. De Estados Unidos a Argentina están presentes por todo el continente americano y no hay alma que escape a sus encantos. En España son ya la primera minoría religiosa. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del auge del cristianismo evangélico. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Y para este episodio tan religioso, tan navideño también, que tenemos aquí toda la decoración, se han venido Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. No tan bien como tú, que te has vestido para ir a misa. Me habéis dicho que me he vestido de pastor evangélico. Sí, blazer. Bueno, me he vestido elegante, ahora contaré por qué. Bien. Porque hay algo que celebrar. Es verdad. Tenemos cosas que celebrar. ¿Verdad? Entonces me he vestido elegante, Homero. ¿Por qué? Pues ahora lo cuento. Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí esperando esta misa. La cuota hereje. Soy la cuota hereje, es verdad. Sí. Sí. Bueno, pequeño contexto, no estoy bautizada. No estoy bautizada, no soy creyente, pero bueno, creo que se pueden tratar estos temas desde la curiosidad y el respeto. Tú sabrás lo que haces con tu alma, Alba. Claro. Yo sabré lo que hago con mi alma. Y nada, pues hay cosas en las que pues el cristianismo de repente no comprendo cosas que todo el mundo, pues por puro haber ido a misa de un poco de pequeño y haber hecho la comunión, pues yo no conozco. Entonces, bueno, pido perdón de adelanto. Bueno, pues nada, hoy aprenderás las canciones las versiones de los Beatles de misa. Hemos traído la guitarra. Eso es. Claro. Pero bueno, hoy toca eso. Tú la comunión sí la hiciste, ¿no? Sí. Yo la comunión no la hice. No, te bajaste No. antes del Ahí fui camión. Fui muy materialista. O sea, Fernando tiene en algún lugar una foto vestido de marinerito. Yo de... Almirante. No, con chaqueta almirante. Por O sea, favor. Es que le pegas el almirante, te lo he dicho, digo, Fernando de marinero, ¿qué dice? Claro, no. Eso es muy de pobre. Ay. No, almirante con su chaqueta y todo. Sí, hombre. Por favor. Acabáramos. Y hoy vuelvo a traer la chaqueta porque Master and Commander. Eso es. Las cosas hay que hacerlas bien y con un poquito de seriedad. Y tengo aquí en el fíjate, para que veas cómo de en serio se toman las cosas, Eduardo, tengo aquí en el guión, me pone Eduardo mencionar el rape. Grape. El grape. Menciona el grape. Como si fuese el pescado, no. Lo comentamos en el Leo me explica del liberalismo, pero aquí luego lo mencionar porque también hay más gente escuchándonos. Qué pasada, porque ya salió el rap de Spotify, qué pasada los resultados que han salido de No es el fin del mundo, no lo esperábamos. 44.000 personas que nos tienen como podcast número 1. Es como si todo Soria, porque Soria tiene 30.000 habitantes. Teruel, ¿no? dijo David. Teruel es verdad. Teruel dijo Como David. si todo Teruel nos escuchara todos los días. Sí. Los hemos denominado la guardia pretoriana de No es el fin del mundo. Los Teruelers. Los terueles. Pues sí, 44.000 personas que nos tenéis como podcast más escuchado Nuestra en propia Spotify. iglesia evangélica. Correcto. Eso es. Iglesia evangélica de No es el fin del mundo. Y somos sus predicadores. Postmilenialista. Claro. Pero luego, bueno, hay 100 y pico mil personas, Bueno, sí, pero sí. era casi 140.000. 190.000, ¿no? Sí, casi 140.000 que nos tienen dentro de sus 5 favoritos y luego casi 200.000 que nos tienen dentro de sus 10 Que, favoritos. por que cierto, también... tenemos que decir lo cutre que fue nuestro vídeo de agradecimiento. Ay, porque bueno, me lo han mandado varias personas pedimos diciendo, perdón. por favor, si parece que os están atracando. Ya. Sales tú delante, nosotros tres detrás En plan, así como unos enanitos. Bueno, ¿qué qué hago horror. aquí? Me han puesto las largas y no sé qué hacer. Bueno, oye. y que el otro día nos mencionaron, ¿cómo se llama el podcast este? En Estirando el Estirando el chicle. Nos, ¿Es verdad? nos mencionaron Ahí. las dos. O sea que nada. Un abrazo. Un saludito. Un abrazo para ellas. Sí, que ya vamos a hacer un metapodcast de los otros podcasts que nos escuchan. Hacemos Sí. aquí un We Are the World of the Children, Sí. con Bob Aquí, Dylan con mirando al punzadas infinito. sonoras, estirando el chicle todos de la mano. Sí. Claro, eso es. Pero bueno, vamos hoy con un tema complejo, que esto, ya digo, es de los densitos, como aquel del orden internacional, porque aquí Ya hay... luego contaremos que me habéis tenido que echar un poco la bronca porque es verdad que es Sí, denso. tu mente se dispersó. Pero bueno, esto no lo conoce mucha gente, que a veces tu cabeza funciona de manera particular. Pero bueno, es un tema complejo, interesante, porque nos va a ayudar a entender desde la religión muchas de las cosas que están pasando ahora mismo en el mundo en términos sociales y políticos. ¿Por qué hablamos hoy? ¿Por qué le vamos a dedicar un episodio a la cuestión del cristianismo evangélico? Pues por varias razones, Fer. La primera es que es un tema que teníamos bastantes ganas de tocar en profundidad aquí en No es el fin del mundo, porque es verdad que en el orden mundial lo hemos abordado a lo largo de los años. Qué bien usado el plural de modestia. Bueno, vale. Queríamos. Me apetecía. Vale, voy a contaros la verdad, queridos oyentes.
Yo llevo no sé cuántos años, en plan, con este tema, ahí con el run leyendo muchísimo, friqueando sobre ello. Viéndote sermones. Sí, es verdad, yo escucho sermones de pastores evangélicos en Spotify por hobby. Plan, Sí, tú sin ser nada de eso. No, yo no soy evangélico, o sea, Claro. soy de tradición católica, pero tampoco practicante, pero los escucho pues por una cuestión de sociología. Y me dijeron, oye, hacemos... Dije, venga, vale. La cuestión es también que es verdad y coincide con que el año pasado tocamos el catolicismo con el capítulo del Vaticano en esta Semana época. Santa, en Semana Entonces Santa. dijimos, vale, pues mira, vamos a abordar otra de las ramas. Sí. Ya iremos con los anabaptistas más adelante. Sí, hombre, pero bueno. lo hemos dicho aquí, merece un capítulo. 2 horas como mínimo de anabaptismo. No, pero bueno, en plan, vamos a tocar otra de las ramas. La otra razón es que es un fenómeno, el de las iglesias evangélicas, que no para de crecer. Ujú. Y creo que quien nos esté oyendo pues, habrá visto por sus barrios una profusión cada vez mayor de estas iglesias evangélicas, en los polígonos en distintas ciudades de España. Entonces, cada vez se ven más y aquí en nuestro país está creciendo bastante. Pero también, como veremos, no es solo España, sino que el cristianismo evangélico está expandiéndose por todo el mundo. O sea, Sí. ya estamos más allá de América Latina, África subsahariana, Asia. Entonces, bueno, de hecho, en Corea, que hace poco hubo este intento de autogolpe, Corea Sí. del Sur tiene una comunidad de cristianos evangélicos bastante potente Y también. el Papa fue hace poco, el Papa Francisco, Justo. para hacer un poco de contrapeso. A ver Hay si que recuperar almas que eso se te es, están a ver perdiendo. si conseguía Eso es. feligresía. Esa lucha geopolítica por las almas. Y bueno, también está el factor político, Fer, que este es uno de los que más ha llamado la atención, sobre todo en los últimos años, porque lo hemos visto especialmente en América Latina, Sí. con la llegada al poder en su momento de Bolsonaro en Brasil. Mm. Muchos empezaron a prestar atención a las iglesias evangélicas. Y con el auge de las derechas radicales, muchas de estas congregaciones han ganado peso, tienen ahí una relación interesante, ¿no? Sobre todo porque hay países de la región en los que hemos visto a pastores evangélicos metidos en política. Ujú. Y es algo que ha pillado con el pie cambiado a actores políticos tradicionales y que no están sabiendo entender o por lo menos reaccionar a ello con las herramientas adecuadas. Claro. Sin embargo, como vamos a ver hoy, no todo el cristianismo evangélico es igual y son unas iglesias particulares las que están atrayendo más la atención, sobre todo porque estamos viendo algo que no ocurría con otros movimientos cristianos, que es su facilidad para acercarse al poder. Que es verdad que a lo mejor alguien que nos esté escuchando dice, a ver, que la Iglesia Católica ha sido una institución con una proximidad al poder a lo largo de la historia, en el caso español, ¿sabes? Es verdad Bueno, que es nosotros... que la Iglesia Católica ha sido el poder durante Exactamente, siglos. claro. Pero, o sea, no es una novedad esto de que la religión se junte con el poder político, pero lo Claro. que sí que es una novedad es la forma en la que lo están haciendo y la rapidez con la que lo están haciendo este tipo de corrientes, sobre todo las iglesias pentecostales y neopentecostales, que luego iremos a ellos, que son Vale. las que están creciendo más rápido dentro de este O sea, movimiento que de... quedémonos con este nombre, idea, iglesias pentecostales y, y neopentecostales. Actualmente neopentecostales, pero bueno, Vale. pentecostales en general, ¿vale? Son las que más han mostrado su capacidad de adaptarse, porque no es, de nuevo, algo que ocurra en América Latina. En Estados Unidos, por ejemplo, Trump tiene mucha vinculación con estas iglesias y también han jugado un papel en el crecimiento de su figura, ¿no? O sea, expliquemos un poco qué rol han jugado estas iglesias evangélicas en el crecimiento, en la popularidad de Donald Trump, que también podríamos llevarlo a otros países y luego iremos a otros países, pero avancemos un poco con Estados O sea, Unidos. luego profundizaremos en ello, pero sí que hemos visto un giro importante en los últimos años por parte de algunas iglesias evangélicas en Estados Unidos. Es cierto que no todos estaban en sintonía con Donald Trump hace 5 o 6 años. En la primera legislatura había Sí. bastantes roces, pero esto ha cambiado radicalmente y los cristianos evangélicos, sobre todo los blancos nacionalistas, han girado a apoyar. Luego ya profundizaremos en el papel que ha tenido el propio Estados Unidos en el crecimiento de esta corriente dentro del cristianismo y la vinculación que está teniendo con el trumpismo. Claro. Vale, luego iremos con ello, ya decimos, porque aquí hay mucho que profundizar, Sí, pero mejor... es verdad que el cristianismo evangélico es un movimiento bastante complejo. De hecho, alguna vez que ya lo hemos abordado, nos han hecho la crítica, creo que bastante acertada, de, bueno, son las iglesias evangélicas y hacer una generalización es injusta porque, como tú bien has mencionado, hay algunas iglesias donde el fenómeno que vamos a explicar hoy sí que tiene un peso importante y otras iglesias donde eso no ocurre. Entonces, decir que es un todo es bastante injusto. Y que en parte por eso decidisteis también dar el ok a este capítulo, porque siempre se había Claro. tratado... Sí, tratarlo en la radio en 5 minutos... 20, no. Das Necesitamos un sentarnos brochazo. aquí No, con y calma. que hay mucha dinámica, no solo obviamente de evolución religiosa, que ya de por sí es interesante, sino también una dinámica que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con incluso con la geopolítica más allá del trampismo, de los Justo. movimientos políticos, sino también de por qué de repente el país Estados Unidos es importante para que surjan este tipo de corrientes. Bueno, pues esto es algo que se puede estudiar y de lo que merece hablar en profundidad, ¿no? Sí, así que creo que antes, ya digo, de seguir con su papel político, de ir a esa cara política y sobre
sobre todo el papel que juega en la actualidad. Debemos explicar un poco qué es esto del evangelicalismo, no confundir con evangelismo. Esto es evangelicalismo, de iglesias evangélicas, y cómo se dividen. También eso, una foto un poco general y luego una historia que nos permite entender ese contexto para luego poder avanzar. Sí, porque es verdad que puede resultar algo complejo y bueno, lo más básico de todo es saber que el cristianismo evangélico se enmarca dentro del protestantismo, que es una de las 3 ramas de la religión cristiana. Es decir, dentro del cristianismo tenemos por un lado la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa y el protestantismo. Y del protestantismo surgirán luego distintas corrientes, entre ellas el cristianismo evangélico. Por hacer un poco de historia así rápida, el protestantismo surgió en Alemania en el siglo XVI y una serie de príncipes alemanes protestaron porque no se les dejaba elegir libremente el tipo de religión que se establecía en sus territorios. Y las autoridades, pues eso, ellos intentaban frenar la expansión de las tesis de Lutero. El término acabó utilizándose para denominar a las 3 doctrinas no católicas que surgieron en ese siglo, los luteranos, los anglicanos y los calvinistas, que eran 3 corrientes dentro del protestantismo. La mayoría de estas iglesias luteranas adoptaron el término evangélico para definirse. El protestantismo intenta romper con la institucionalidad de la Iglesia católica, que era quien controlaba el poder religioso en aquel momento. Es la crítica que hace Lutero a toda la corrupción moral y material que tiene la Iglesia católica en esa época. Claro, es esa reacción de entender la religión de una forma diferente, ¿no? Que esto ya el movimiento por la reforma, en definitiva, de la Iglesia, que luego la Iglesia, luego la Iglesia católica hará la contrarreforma. Eso es. Ellos defienden que no hay jerarquía entre los creyentes, es decir, que nadie salvo Jesús puede mediar entre Dios y los hombres. Esto es una crítica muy directa a todo ese establishment del Vaticano y sobre todo a la figura del Papa, ¿no? Como un mediador extra. También decían, por ejemplo, que el celibato no es una condición de santidad, que la gracia divina no se consigue por las buenas obras, sino por la fe. Esta idea del perdón, pues ellos la rechazan. Y quitar la caridad y todo eso tipo de cosas. De la ecuación. Que la Biblia es la suprema autoridad y que es en ella donde se revela la verdadera palabra de Dios y que ni los clérigos ni los santos pueden ser sujetos de veneración. Es decir, no hay que venerar ni a un papa que nos explica lo que nos quiere decir Dios y lo que nos quiere decir la Biblia, pero tampoco hay que venerar en exceso a un San Francisco San Hermenegildo de Verona. Pues porque entonces estamos desvirtuando esa palabra de la Biblia. Claro. Es que el protestantismo, en cierto sentido, lo dice activamente, es un movimiento rupturista con el modelo de poder que había hasta ese momento, que era el control jerárquico centralizado que establecía la Iglesia Católica y que además en esos siglos tiene un evidente problema de corrupción moral, con el tema de la venta de las bulas, es decir, que hay cierta podredumbre. Es una lucha de poderes también. También, por supuesto. Reforma, claro. Ya lo has dicho tú, ¿no? Hasta al final, una de las claves de este protestantismo es también esa idea de que el contacto del creyente con Dios es mucho más directo. Te quitas intermediarios, podríamos decir. La inmobiliaria, fuera, compras directamente la casa. Bueno, no, es un poco así. Sí. Además, el protestantismo tuvo mucha influencia en corrientes de pensamiento y corrientes filosóficas que surgieron posteriormente. Es decir, pensemos que en esa época la religión estructuraba la forma de pensar, la forma de vida de los ciudadanos e incluso las relaciones con las autoridades, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa reforma abrió una forma también, valga la redundancia, de ver el mundo, ¿no? Es una corriente que originalmente dejó de lado todos esos elementos como el misterio, los milagros, la magia, ¿no? Y esto hizo que surgieran unas corrientes mucho más racionalistas. De hecho, se dice que está en el origen de todo ese racionalismo anglosajón y germánico que se desarrollaría posteriormente en Europa, ¿no? Fueron unas corrientes que contribuyeron mucho a la desmitificación de lo divino. Y lo cierto es que también generó un desencanto con el mundo mundano. Y eso acabaría plasmándose en cuestiones filosóficas, porque tenían una ética del trabajo en la esencia de la propia reforma, ¿no? En movimientos... Eso lo plantea Max Weber, el sociólogo Max Weber. Claro. La ética protestante del espíritu del capitalismo. Es que tal cual, ¿no? O sea, en movimientos como el calvinismo estaba muy presente esa disciplina del ahorro, lo que al final pues llevó a que la prosperidad económica se percibiera como un signo indirecto de buena fe, que veremos que posteriormente estos movimientos neopentecostales beben también de estas tradiciones, ¿no? Por eso se dice al final que el capitalismo tiene mucho que ver con todas estas corrientes religiosas. Y también fueron más abiertos a la ciencia y a la tecnología. Dentro de esas reformas, dije, vamos a ver esto, cómo se encaja la razón con lo religioso y con estos nuevos desarrollos. Y esto no lo cuento pues porque a mí me apetezca, sino porque si queremos entender realmente la evolución dentro del movimiento protestante y evangélico hasta la actualidad, tenemos que comprender esa característica de origen, esa idea de la racionalidad como algo que abrazaron un poco al principio. Y de la autonomía individual. Claro, es decir, si tú... Es esa combinación de los dos. Claro, si tú como
creyente puedes interpretar la Biblia por ti mismo, te da una autonomía y no necesitas de intermediarios intérpretes, algo que sí es imperativo en el cristianismo ortodoxo o católico, ¿no? Y algo que encaja mejor también con todas esas corrientes humanistas, de poner al humano en el centro y alejarlo del Dios como lo centro de todo. En el fondo se adapta mejor a los tiempos, claro, en el momento en el que Pero veremos que esa adaptación también generará tensiones internas. Eso es una cosa curiosa. Claro, aquí creo que la pregunta clave es cómo se pasa de ese protestantismo originario, de las tesis de Lutero, de Calvino, de la Iglesia anglicana y demás, a los movimientos evangélicos más actuales, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que les lleva por ese camino y la evolución que hay en ese proceso? Pues al ser un movimiento tan amplio hay una evolución y una mayor atomización, ¿no? Pensemos que estamos partiendo de la base de que cada persona puede interpretar la Biblia a su manera y crear su iglesia según su visión. Y aquí habrá quien se una o no, ¿no? Entonces, pero ahí ya estamos dando un poder de agencia bastante interesante. Actualmente sigue habiendo movimientos clásicos, ¿no? Como los que hemos mencionado, los luteranos, los calvinistas, que tienen sus fieles y celebran sus ritos, pero en paralelo han ido surgiendo nuevas corrientes y visiones. ¿Por qué? Pues porque es más fácil que surjan, ¿no? No podemos decir que hay momentos concretos con una fecha y un día en el que pasamos del antiguo protestantismo a los movimientos evangélicos modernos, porque en el fondo son procesos históricos en los que van, pues surgiendo más en modo de corrientes, ¿no? Los tenemos que entender más en ese sentido. Pero estos se enmarcan en lo que se conocen como despertares. Claro, aquí, para hacernos una idea, el cristianismo protestante sería un árbol que tiene muchísimas ramas. Pero un huevo. Claro, que va creciendo constantemente y van saliendo cada vez más ramas y cada una es una nueva iglesia, pues porque a una comunidad muy tuneable le apetece. El protestantismo. Sí, claro. y debates nimios. Claro. Debates matices de tú doctrinales. Crees que la Virgen hizo esto y yo creo que es así. Claro. Y a lo mejor de ahí te saca una derivada. Claro. Y el cristianismo católico sería como un baobab de tronco muy gordo y luego 3 ramajos por arriba, ¿no? Sería como un poco así, en plan. Es un poco la. Es como más la en idea. plan, gente ordenada, ¿sabes? En Claro. plan, esto es así, no nos vamos a liar mucho. Que luego también tiene sus movidas internas, ¿eh? Porque ahí tienen los jesuitas, el Opus Dei. Sí, pero eso es más órdenes. Claro, que cada orden claro, sí, se pero todos venera a un deben- santo sí. y estas Claro, cosas. pero no hay muchas corrientes. Todo al final va al mismo tronco, que es la autoridad de la Iglesia, que hay una y no otra, porque ya no se va lo de los antipapas y demás. Pero bueno, Alba ha mencionado lo de los despertares, que en inglés es awakening o algo así, que es una movida tremenda dentro del cristianismo evangélico, pero que tiene una importancia enorme y que, si no recuerdo mal, ya mencionamos o apareció en el episodio de la geopolítica de la independencia de Estados Unidos. Cierto, es verdad. Ahí lo mencionamos Es como verdad, la sí. religión, uno de los pilares que hacen esa geopolítica de la independencia de Estados Unidos. Pero expliquemos un poco en qué consisten esos despertares y cómo van, es decir, cómo tienen unas consecuencias políticas y sociales. Pues mira, Fer, estos grandes despertares hacen referencia a momentos en los que hubo una revitalización del sentimiento religioso protestante en una o varias zonas geográficas. Vale. Normalmente suelen producirse como una reacción a un contexto social y político de secularización, auge del racionalismo e ilustración, ¿no? En el fondo vemos cómo la sociedad se seculariza, entonces tenemos unas corrientes religiosas que dicen no, y entonces pues Nos estamos relajando, chavales. nos estamos relajando y le dan un poco de candela a la cuestión religiosa. Por ejemplo, tras las guerras de religión del siglo XVI-XVII, surgieron en Europa movimientos dentro del seno del protestantismo que eran críticos con la pérdida del peso de la fe originaria en el movimiento. Pues eso, nos estamos relajando, Claro. Oye, chicos, tenemos que espabilar. Rechazaban la rutinización de la religión y empezaban a llamar a un despertar o reavivamiento de la vida piadosa. Es decir, estos nuevos movimientos reivindicaban que había que tener más religiosidad y fe y que se estaba cayendo demasiado en la influencia de la Justo. razón, ¿no? Nos estábamos dejando llevar. Y en el fondo, pues es una reacción a corrientes Que ilustradas. esto es lo que mencioné en el capítulo de la geopolítica de Estados Unidos. Tal cual. Los pioneros aquellos, ¿cómo se llama esta gente? Que se me acabo de olvidar, los del Mayflower. Los pilgrims y estas Sí, cosas. los peregrinos. Pero bueno, que a nivel religioso salen huyendo primero de Inglaterra, luego van a Países Bajos y luego se van a las 13 colonias, porque ellos consideran que la Iglesia anglicana se ha vuelto como muy flojita. Claro. Y ellos creen que hay que ser un poquito más rigurosos con la Es religión. que luego lo tocaremos en por qué Estados Unidos ha sido un país tan importante, ¿sabes? Pero al final también tú mencionas esa fecha y esa coincide precisamente con uno de los primeros grandes despertares. Claro. Este fue entre 1720 y 1750 y lo empezamos a tener. Luego vino otro en 1795. Entonces sí que va coincidiendo ese proceso de creación de Estados Unidos con grandes despertares. El primero, el de finales de 1750, empezó en Europa, pero dio el salto a las colonias en Claro. Estados Unidos. Y fue la reacción. Ahí, por ejemplo, surgió el pietismo o el metodismo, que fue muy importante en Reino Unido. El segundo
segundo gran despertar, justo a finales del siglo XVIII, principios del XVII. Este sí que 19. surgió en Estados Unidos, 19, perdón, sí. Este sí que surgió en Estados Unidos y se extendió hacia Inglaterra, es decir, hizo el viaje contrario. ¿Y ahí qué pasa? Que este fue clave en el surgimiento de los movimientos evangélicos cada vez más diferenciados del resto del protestantismo. Empezamos a ver ya un alejamiento separado un poco por la idea del Atlántico, ¿no? Sin embargo, es verdad que a partir del siglo XIX se empieza a hacer referencia a una corriente muy particular que surge en Estados Unidos, que además de creer en el Evangelio, cree en la literalidad de la Biblia, ¿vale? Vale. Y que se aleja muchísimo de esas corrientes liberales del protestantismo. A ver, o sea, esto que mencionas me parece un poco contradictorio y creo que habría que explicarlo porque hemos mencionado, ¿no?, que, o hasta donde yo entendía, esa idea del protestantismo es que cada uno puede interpretar la Biblia a su manera. Sí. O sea, no hay intermediarios. Tú te lees la Biblia y sacas tus propias conclusiones. Y lo Eso que es. te apetezca. Pero ahora me dices que esta gente, o que hay movimientos que empiezan a insistir en que la Biblia hay que entenderla en sentido literal. Entonces eso no da... Bueno, solo permite una interpretación, la literalidad. Claro, pero la cuestión es que no es excluyente, Fer. Es decir, tú puedes interpretar que lo que dice la Biblia es real Sí, sí, no y un que sacerdote de lo por que medio. pasó, o puedes interpretar que es una metáfora. Por ejemplo, ¿vale? Que esto, preparando el capítulo, lo buscábamos tú y yo un ejemplo. Pues en el pasaje de la cura de los leprosos... Te has traído una Biblia. O sea, Sí. esto lo muestra a cámara. Eduardo se ha traído aquí Cuidado, que una está- Biblia. La Biblia de mi familia. Que está roñosa. Vale. Y tiene el nombre de mi tía Lisa aquí, esta la usaron mis padres y mis tías. Vale, vale. Pero, por ejemplo, pues en el pasaje de Lucas 17:11, ¿no? La Sí. cura de los leprosos. Ahí, pues según esto, habrá quien crea que Jesús curó literalmente a los leprosos y que, por otro lado, eso puede volver a ocurrir. Es decir, puedes ver un milagro. Pero por contra, habrá otras corrientes que interpreten eso como una metáfora de la importancia que la fe tiene como una forma de curación espiritual para superar el mal físico de la enfermedad. Es Claro. decir, tú puedes hacer una interpretación de la Biblia, pero la cosa es que tú, Fernando, puedes interpretar la Biblia como te dé Ya, la gana. ya, No ya, va a ya, venir ya, alguien y te va a ya, decir, esto fue así, ¿no? Al final, estas corrientes más fundamentalistas fueron ganando peso, especialmente en el tercer gran despertar, finales del 19, principio del 20, que estuvo muy centrado en una evangelización de toda la masa urbana industrial que se estaba formando en Estados Unidos y precisamente como oposición, de nuevo lo que decía Alba, una reacción al materialismo científico de finales del siglo XIX, que ahí teníamos todo ese auge de la ciencia, pues hubo quienes reaccionaron, ¿no? Y aquí empezamos a ver cómo buscan frenar esa secularización y había cada vez más rechazos entre esas corrientes a esa ausencia de la fe que estábamos viendo con el auge de la ciencia a finales del XIX, principio del siglo XX. Claro, que aquí... Todo esto en Estados Unidos. Sí, esto iba a ir con eso, que lo estuvimos hablando antes de grabar el episodio, como discutiendo, porque nosotros discutimos antes de hacer los episodios un poco el guión y demás para sacarle punta, como era un poco la distribución de poder religioso en Europa y que como ya no había hueco para esas nuevas corrientes, esas nuevas iglesias, muchas marcharon a Estados Unidos, que al final, como era todo campo, pues una comunidad de, 200 personas que creyesen en la iglesia de lo que sea... Montas un pueblo. Se podía montar un pueblo en la nueva expansión colonial de Estados Unidos y no había problema. Y eso favorece que haya una mezcla religiosa de esas iglesias repartidas por todo Estados Unidos, porque al final es como, bueno, pues me voy aquí con mi comunidad, me monto un pueblo y ya está. Claro, y aquí somos de la iglesia del Nuestro Señor del Pero es Espagueti que es algo Volador. que has pasado actualmente. Hay un documental, se llama Wild Wild Country. Es buenísimo ese Claro, documental. pero eso solo te puede pasar en un país en el que tienes unas extensiones de terreno enormes. Esto no son evangélicos, sino que es una secta hindú o algo así. Es una secta hindú o por lo menos de subcontinente indio, vamos Claro, hablando. el tema es que tú eso te lo puedes montar en Estados Unidos, donde puedes comprar un rancho de 12.000 hectáreas, o en Canadá, por ejemplo, y montarlo. Bueno, es también al Far Cry 4. ¿Has llegado a jugar al Far Cry Sí, 4? sí, muy bueno ese Pues, juego. No, y luego también a mí me recuerda mucho, pues esto es un poco tangencial, ¿no? Pero todos esos relatos sobre, por ejemplo, quema de brujas y una sociedad Sí. como muy extremadamente conservadora, muy religiosa, Sí, los muy puritanos, que todo antes el no tema salía el nombre. de los puritanos, eso se ve mucho como en esas colonias originales de Estados Unidos, ¿no? Pues lo típico de Salem y todo Salem este es rollo. Massachusetts. Y eso es de puritanos frente a reacciones de, bueno, pues de repente esta señora tiene un lunar en la cara, entonces tiene que ser bruja. Este tipo de cosas. Y de nuevo también, por relativizar y ponernos en el contexto histórico, Estados Unidos o el Norteamérica para muchos era una tierra por explorar que se interpretaba como el nuevo Israel, ¿no? El territorio al que ibas Sí, a ir a sí, salvarte y por lo tanto se buscaban esas zonas. Los mormones son un claro ejemplo. Y mientras tienes eso, había unas corrientes científicas que te decían que venimos del mono.
Entonces, Eso claro, es. por eso hubo gente que decía, tengo que volver a lo místico, a la fe, a un ritual mucho más emocional, alejémonos de esas ideas que nos están intentando meter en la cabeza. Por eso ese último gran despertar, el tercero, perdón, se entronca un poco también en ese contexto. Claro, es que eso te iba a decir, que yo tenía entendido que estos movimientos evangélicos, los más recientes, tienden mucho más a esa mística y a rituales mucho más emocionales Sí, o sí, mucho justo. más histriónicos, ¿no? De todas formas, conviene aclarar que estos despertares dieron lugar pues, a muchos otros grupos, ¿no? O sea, Sí. sí que es cierto que existen esos grupos como más emocionales y ahora los veremos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Eduardo hablaba de los mormones, que surgieron donde ese segundo despertar, o los testigos de Jehová, que surgieron en ese tercer gran despertar de finales del 19, principios del 20. O sea, estos nos suenan más, ¿no? Claro. Y bueno, es el mismo despertar, este tercero, en el que surgieron los pentecostales, que son todo corrientes con un corte más fundamentalista que el protestantismo que habíamos visto previamente, ¿no? Pues esa mayor literalidad, mayor conservadurismo. Uy, los testigos de Jehová han crecido un montón, ¿eh? O sea, Sí. al final, fíjate dónde empiezan. Bueno, o lo que hablábamos también el otro día, los mormones en Utah, Bueno, el claro. estado de Utah es suyo el estado, básicamente. Tienen Sí, ahí está, una- está uno de los cinturones que hablamos en el directo de Estados Unidos. Veíamos el mapa de los cinturones de Estados Unidos, de las regiones. Uno es el cinturón mormón, Pero que eso es esto es precisamente porque esa zona. el Smith no sé cómo se llamaba de nombre. A tanto no llegó. Pues el líder mormón dijo, vamos a descubrir la tierra prometida. Y se fueron con los carros y llegaron hasta Utah. y se asentaron allí, en un valle, no sé qué, pues te asientas. Tenías la posibilidad de hacer Yo eso. tenía compañeros mormones en el instituto y hacían intercambios ellos con sus familias y tal, y de repente se iban a pasar el verano a Utah o por ahí. A Salt con- Lake City. Sí, sí, a- ahí con Era otra como su comunidad Jerusalén. mormona. Sí, en plan, comunidad mormona y de paso aprendías inglés. Ah, mira, pues mira, dos por uno, ¿no? Vamos, también es cierto que en el episodio de hoy hemos dicho que las iglesias evangélicas es un árbol con muchísimas ramas. Sí. Nosotros nos vamos a centrar en unas concretas porque son las más importantes o las que más nos interesa hablar hoy. Otro día, en un futuro, para el capítulo 300, podemos hablar de los mormones, de, Una serie de religión. de los Los- testigos de Jehová. Los mormones y los testigos de Jehová son bastante Book of Mormon. interesantes. ¿eh? O sea, Ah, el tienen musical, unas dices. dinámicas. Buenísimo. ¿Lo has visto? Sí. Ah, no he tenido el gusto. Está bien. Bueno, ¿Ujú? me ha gustado mucho tu reseña, tu crítica. No, y hay ¿Te una ha gustado? serie, Sí, hay una está serie bien, también sí. de crímenes, true crime en una comunidad mormona que está muy bien. No me acuerdo cómo se llama, yo la he visto, no sé qué, del cielo, que está también bastante guay. Bueno, a mí solo me suena la penisa de Harrison Ford que hace de un... Pero es Sonamis. Esos son amis. claro. Y eso es otra cosa, ¿no? Eso es Ya, diferente. sí, eso no son vamos a entrar hoy ahí. son a ver, anabaptistas. eso es que no... Bueno, pues, vale. Es, no vamos a entrar único en ese- testigo. Esa, qué peliculón. Vamos a tener que explicar esto bien de los pentecostales, la rama que nos interesa hoy, porque los habéis mencionado varias veces y sobre todo nos interesan, también por darle un sentido, porque son las corrientes que claramente están Sí. marcando hoy la agenda y que están protagonizando el auge de las iglesias evangélicas. Sí, o sea, yo os diría que hemos llegado a el momento, porque ya... todo lo de antes no. Sí, porque ya estamos entendiendo un poco cómo evolucionó el protestantismo hasta que surgieron estas iglesias, ¿no? Sí. De nuevo, insistimos en que no hay una sola iglesia, tampoco no hay una sola iglesia pentecostal o neopentecostal, son diferentes iglesias, pero es verdad que todas comparten características comunes, ¿vale? La característica más importante es que creen, y ahora tenemos que abrir un poco la mente para quien sea de la corriente de Este es el Alba. punto teológico. Sí, vamos a las teologías, ¿no? Pero básicamente creen que el Espíritu Santo es capaz de actuar de manera independiente frente a esa idea de la Santísima Trinidad de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la que creen los católicos, Que ¿no? va siempre en pack. Claro, pues en esta no, Vale. se diferencia. Además, creen en la profusión de los milagros, un poco por así decirlo, lo que hablábamos antes de esa idea de la literalidad. Puedes Sí, ver un milagro. sí, sí. Mientras que en otras corrientes cristianas, los milagros son cosas mucho más excepcionales, ¿no? O sea, en el pentecostalismo se atribuyen hechos que podían ser cotidianos a la intervención del Espíritu Santo, algo que en otra corriente te diría, eso es un milagro. Claro, ¿no? que el Espíritu Santo por aquí va por libre, entonces te puede Yo qué sé, porque obrar tú un empieces milagro. de repente a tener un ataque y digan, eso es una cosa que el Espíritu Santo te ha poseído. Sí, Eso en otra un corriente. médico diría es una o un apoplejía, claro, pero... un metodista a lo mejor te dice, mira, esto no es nada religioso, tienes un problema, ¿no? Ya. Pues eso es un poco así. ¿Qué pasa? Que el pentecostalismo deriva precisamente de las doctrinas metodistas, ¿vale? El Vale. metodismo surgió en Inglaterra durante ese primer gran despertar, que lo hemos Sí, lo hemos mencionado, como reacción también al inmovilismo de la iglesia anglicana. Vale. Se extendió muy rápido a Estados
Estados Unidos y su fundador, John Wesley, este hombre defendía que los rituales litúrgicos eran menos importantes que la experiencia individual. De nuevo, tenemos al individuo encima de la mesa, ¿vale? O sea, el individuo conecta con Dios y con el Espíritu Santo. No hace falta tanto ir a una ritual. iglesia, Tú puedes conectar ahí, o sea, el foco en el individuo. Además, se centraba mucho en las clases desfavorecidas, algo que los anglicanos no hacían porque eran muy de élites, y esto favoreció mucho que ese metodismo se expandiera. Según ellos, el individuo pasa por una primera fase de conversión, ¿vale? Ahí pues, habrá gente que no haya llegado todavía. Y luego otra de purificación, ¿vale? Y ahí terminaría un poco ya la inclinación a los pecados. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que a partir de la segunda mitad del siglo XIX empezó a surgir una corriente dentro del metodismo que defendía que había una fase más. Que en esa fase de purificación del creyente se lograba una intervención del Espíritu Santo, ¿vale? Es decir, y llegaban a considerarlo como una tercera fase o un momento de gracia. Esa intervención podía provocar trances, habla en otras lenguas, algo que era impensable en algunas otras corrientes del protestantismo porque no creen en esa autonomía del Espíritu Santo. Que eso pueda ocurrir, ¿no? Claro, vale. Claro, pero la cosa es que esta idea de que el Espíritu Santo puede actuar por libre y tomar posesión de un creyente no viene de la nada, sino que vamos de nuevo a la literalidad de la Biblia y ellos encuentran pasajes en los que esto está escrito. En concreto, los Hechos de los Apóstoles 2.1. Y lo voy a leer, Fernando. Yo te iba a decir, te veo muy convencido de que vas a leer la Biblia. Pues Eduardo procede a abrir la Biblia. O sea, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles 2.1. Los oyentes lo pueden... Yo es que estudiando el tema dices, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué alguien cree que el Espíritu Santo te puede poseer? No, pues por favor, procede. Leo, Pentecostés, de ahí el pentecostalismo, ¿vale? Al cumplirse el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y se produjo de repente un ruido del cielo, como de viento impetuoso que pasa, que llenó toda la sala donde estaban. Les aparecieron como lenguas de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Esto continúa. Entonces, el fin de la Pascua, el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo baja y posee a los apóstoles. Entonces, ellos, de acuerdo a esa literalidad, asumen que esto es así. O sea, este pasaje es lo que vertebra todo alrededor de lo que... Esta gente dice amén. Y es desde donde vertebra ese debate que se produjo y la escisión de los pentecostalistas. Pedazo de chapa acabamos de soltar, pero esto ya está. Pues nada. Bueno, no está explicado. Está explicado. Yo quiero señalar que en el guión pone Eduardo lee un pasaje de la Biblia, claro, ¿vale? Sería que os asustaréis de repente cuando me pusiera aquí a leer. Todo estaba planeado. Pero bueno, en cuanto a su origen exacto, podemos decir que empezó a finales del 19 en Topeka, Kansas, y es que ahí el predicador Charles F. Parham, que era un señor que había abandonado la iglesia metodista en 1895, y él, pues animaba a sus discípulos a buscar la gracia del Espíritu Santo. Y entonces cuenta la historia que el 1 de enero de 1901 sus discípulos recibieron el bautismo esperado y empezaron a hablar en una lengua desconocida, lo que interpretaron como una señal que estaban viviendo los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. O sea, fue como un momento que evidentemente conectaron con este pasaje, ¿no? A partir de entonces emprendieron una intensa campaña de evangelización en el suroccidente norteamericano que en 5 años después los llevó a los suburbios de Los Ángeles, o sea, lo que es avanzar hacia el oeste. Total, claro, es que al final es eso. Hay una expansión hacia el oeste también religiosa, no solo territorial, en clases desfavorecidas. Eso ¿sabes? es. Claro. Y fue ahí donde empezaría de verdad el movimiento pentecostal. En 1906, en una iglesia metodista episcopal africana de California, dirigida por el pastor William Seymour. Y se afirmaba que allí se vivieron hechos como los del Pentecostés bíblico, cuando el Espíritu Santo poseyó a los apóstoles. O sea, de nuevo, conexión con este pasaje. Desde esta iglesia se fue expandiendo hasta convertirse en una de las corrientes religiosas que más rápido crece en la actualidad. Es decir, partimos como de un grupo pequeño que tiene esta experiencia religiosa, la relaciona con este pasaje de la Biblia y entonces, como viene de una escisión del metodismo, empieza a crear su propia corriente y luego ya se asienta con hechos parecidos en otras iglesias ya en California. Y de ahí se crea todo un movimiento y se expande al resto de Estados Unidos y el resto del mundo. Claro, esto en origen sería una iglesia pequeñita que en algún momento tuvieron su pelotazo y además se empiezan a expandir. Por ejemplo, William Seymour era el hijo de unos esclavos liberados africanos, entonces también es un factor importante, porque Parham era un blanco, pero Seymour era negro y de la emancipación, de la liberación. Y Parham le dijo, predica a los afroamericanos. Y era una iglesia afroamericana, algo que otros movimientos no se paraban a abordar. Entonces fue una iglesia muy de los suburbios, de las clases más humildes, tenía un toque muy social al principio. Sí, de los desposeídos y todo este rollo, ¿no? Claro. O sea, hay que decir que la forma de llevar a cabo, a través de los ritos,
también ha facilitado mucho la expansión a lo largo de estos Sí. años de estas iglesias pentecostales. Sí, el culto es, digamos, mucho menos formal y más expresivo emocionalmente que el de otras tradiciones cristianas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el rito católico, pues es también un rito Exacto, muy vistoso, formal. pero muy, muy formal, muy ordenado. Pero una misa es aburrida. Y ya si es ortodoxa es triplemente aburrida. Y esta gente... Yo no he pues, visto nunca una misa ortodoxa. Yo no he visto o sea, nunca una yo tampoco, misa. pero a mí, Ah. o sea, me han contado gente que sí que ha estado que son, o sea, es como el triple de larga que una católica y es aburrida hasta morirte. Pero, y ahí habrá católicos que dirán, es que una misa no tiene que ser divertida. Ese es el Claro, debate. Yo, Ese es yo- el debate. claro, estoy de acuerdo, pero la cuestión es que esta gente... Hakuna versus, ¿sabes? En Claro, plan, el Happy Day contra el cura del pueblo ahí soltando la chapa, pues esta Claro. gente lo hace un poco entretenida o más participativa. Claro, aquí, por ejemplo, la música es un elemento clave. Pues en general se podría decirse que es un aspecto súper importante en todas las iglesias evangélicas, esto más allá de los pentecostales. De hecho, yo no habré ido a una misa en mi vida, pero en coro he cantado mis canciones de Vale, misa Happy gospel. Day. Ah. No, pero Ah. otras en plan de Ah. llamar a los metodistas y ¿Cómo esto se sí. llamaba la actriz esta que hacía las pelis de las monjas que cantaban? Es una actriz negra. Whoopi estadounidense. Goldberg. Me estoy imaginando a Alba como Whoopi Goldberg ahí cantando en la peli esa de las monjas, la de Oh Happy Day, que era una criminal que entraba Sí. en el convento. Buenísima, ¿eh? Mazo mítica, Antena 3. Joder. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la música, en el caso de los pentecostales, uno de sus atractivos es que se adapta fácilmente a Es las que ese es el tradiciones y la música local de los lugares donde se establecen sus iglesias. Es decir, no es que tenga una serie de canciones y estemos todos cantando el alabaré, Sí. sino que, pues, que aquí se canta esto, o aquí tienes este ritmo, tienes esta música, tienes toda esta tradición cultural musical, pues la adapto y entonces... Como muy plástica, ¿no? La Eso es, iglesia, eso claro. Por ejemplo, en California, el pentecostalismo fue expandiéndose en sectores, como decía Eduardo, marginales de la sociedad estadounidense, y una de las características que lo hicieron tan atractivo es que no distinguía de razas y clases, en un momento donde pues, Estados Unidos estaba muy segregado, incluso en lugares donde bueno, pues, existía en principio una mayor libertad, pues bueno, obviamente eso estaba ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues el mensaje era que el Espíritu Santo actuaba en todos. Además, de la facilidad de integrar prácticas y rituales de otras religiones, de nuevo, esa plasticidad. Y bueno, el pentecostalismo en cierto sentido ofrecía una religiosidad más popular, alejada del protestantismo tradicional de la élite, y esto, bueno, se dio en Estados Unidos, pero también en América Latina. Y se privilegiaban los sentidos y la experiencia por encima de la intelectualidad. Exactamente. Entonces, bueno, pues tú conectabas y tenías ahí una experiencia más emocional, ¿no? Más que podía parecer incluso, yo creo que más de verdad. Y esto encaja muy bien con la religiosidad participativa que ya existía pues en otras culturas, como las culturas latinoamericanas o afroamericanas, incluso desde el cristianismo católico, Claro. ¿no? Que era, pues, también existía esa plasticidad con otras tradiciones, músicas y ritos, pero bueno, yo creo que las iglesias evangélicas pues consiguieron adaptarse mejor a esto. Claro, es Claro. como un sincretismo de que te mezcla el cristianismo que tú quieres venderle con prácticas locales para hacerlo más fácil, pero también pensemos que esta gente estaba a principios del siglo XX ya cantando el Oh Happy Day, Sí. mientras la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II nos dice, a lo mejor tenemos que dejar de dar la misa en latín. Es que ese O es sea, el es como, ese es el tema, joder, esta ¿sabes? gente Eso iba es. ya con un cañón Claro. y la Iglesia Católica estaba por uvas. Claro, es que hay una cosa muy interesante, muy importante que entender, y es que el pentecostalismo lo que tiene es una facilidad de... Ellos lo que te articulan son distintos proyectos, ¿vale? En un mismo grupo social y en una misma zona geográfica. Y me explico. Es decir, en un mismo barrio tú puedes encontrar distintas iglesias pentecostales Ujú. en una misma manzana. ¿Qué pasa? Que esa atomización favorece también su expansión y adaptación sin que el movimiento se resienta. Son capaces de responder a esa pluralidad de las sociedades modernas de las ciudades. Algo que a Claro. lo mejor la Iglesia Católica no puede. O sea, hay una competencia real entre iglesias por conseguir fieles. Y eso Claro. te hace buscarte De hecho, las castañas. Yo leyendo sobre esto, que es un poco técnico, pero me gustó mucho y lo quería mencionar, la idea del monoteísmo pluralista pentecostal. Es decir, monoteísmo, un solo Dios, pero es muy pluralista. Vale. Tienes distintas formas de enfocarlos, todos dentro del marco del pentecostalismo. Es decir, hay una iglesia para cada uno de nosotros. De nuevo, esto conecta mucho con esa idea de individualidad que ya arrastra toda esa tradición O sea, protestante. esta gente inventó Exactamente. TikTok 100 años antes de que Sí, existiese. sí, sí, porque al contrario que otras corrientes cristianas, pues como el catolicismo, El algoritmo de Dios. ¿eh? Es- Exactamente, sí, tal cual. e integras eso, pues a lo mejor coges prácticas animistas africanas que tenías en los esclavos negros del momento y las integras Claro. y conectas en un momento con esa comunidad. Y eso es algo pues, que no pasaba en otros sitios, pero que en este momento sí que ocurre y es la facilidad que han tenido para expandirse o sea, ahora más evidentemente, rincones. alguien que sepa más de temas de música seguro que me puede corregir, ¿no? Pero al final el origen del blues, del rock, es esa evolución que tiene de la música de las iglesias
que viene de Claro, tradiciones de... Sí, pero Sí, que voy que yo llega no me hasta atrevo ese a decir extremo. si son pentecostales. No, Es decir, no. Sí, me creo que sean no. evangélicos seguro. Sí, a lo No, que es voy es la protestante. adaptación, Es claro, la protestante. adaptación de las costumbres que tiene un impacto de que hasta te generas Claro. tus propios géneros musicales y que luego tienen un alcance global, ¿no? O sea, Sí. hasta ese punto llega esa capacidad de absorber costumbres Claro. previas y adaptarte a la realidad Pues de cada tú, lugar. Tú plantéate, si eso estaba pasando a principios del siglo XX, la evolución que ha tenido hasta ahora, ¿sabes? Claro, no, totalmente. O sea, pero entiendo, por dar un marco temporal, ¿no? Que esta expansión no fue inmediata, sino que sería gradual en cierta medida. En términos históricos, muy rápida. Ya hemos visto que pasan de Kansas a California en muy poco tiempo, pero en cualquier caso les llevaría cierto periodo, ¿no? Claro, o sea, lo que tenemos que pensar es que estas iglesias pentecostales iban un poco a su bola al principio, ¿no? Con sus ritos particulares Sí, y sus cositas, claro. ¿no? Abriendo sus iglesias, hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se produjo un auge de nuevo de las iglesias más conservadoras. Y se produjo de nuevo en Estados Unidos. Y aunque hay debate sobre si es un cuarto despertar o no, hay gente que sí que lo clasifica como tal y otros que no tanto, lo cierto es que fue determinante porque sería cuando las iglesias más conservadoras darían el salto a la política y empezarían a entrar en el mundo de los medios de comunicación. Claro. También Ajá. estamos a mitad del siglo XX, que es el auge Sí. de la televisión. Entonces, pues bueno, todo va de la manita, ¿no? Porque en ese momento se combina el marco de la Guerra Fría en Estados Unidos con un auge de los nuevos medios de comunicación y los evangélicos, y en particular los pentecostales, supieron aprovecharlo. Y aquí es donde empezaron a surgir las mega iglesias, los medios asociados a pastores conservadores, la lucha contra los movimientos progresistas, y fue cuando los pentecostales empezaron a ganar cada vez más peso. Que eso la mega iglesia es una movida, Sí, sí. son como estadios de fútbol. No, claro, son iglesias de miles y miles Sí. de personas de aforo. Lo que vemos es que este movimiento evangélico se ha ido adaptando, evidentemente, a los tiempos, lo estamos viendo ya con el auge de la televisión, en ese contexto de la Guerra Fría, y que los propios cambios del mundo, de la sociedad estadounidense, están generando nuevas corrientes que buscan de nuevo adaptarse a esa nueva realidad. Pero no podríamos entender el cristianismo evangélico sin el papel que juega la principal potencia del mundo en ese momento, y prácticamente todavía hoy, que es Estados Unidos. Ahora vamos a ir con eso, pero antes, igual que hemos estado leyendo pasajes de la Biblia como una misa, toca sacar el cepillo. Porque, Es verdad. claro, hay que pasar el cepillo y ¿Cómo recordar... Vende, ¿Cómo vende? Claro, hombre, Claro. hay que... Me vestí de pastor, pues hay que evangelizar un poco, ¿no? Ahora que hemos puesto el reto, ¿no?, de los 6.000 suscriptores, ya lo sabes si nos lleva escuchando unos Va muy cuantos bien, episodios. Va muy bien, Poco va muy a bien. poco. Eso es, ahora vamos a actualizar minuto y resultado. Y cada uno de los oyentes que nos tienen en el top 5 Pues se era una suscribiera, pesetita... vamos, Sí. colgaba Fernando el blazer de Zara. Eso es. Una chaqueta dorada me ponía, como un... Aquí, vengo con un abrigo de maestro de chinchilla. circo. Pero efectivamente, como sabrás desde hace unas semanas, estamos buscando alcanzar los 6.000 suscriptores que tenemos en el orden mundial. Empezamos en unos 5.300 y si llegamos a 6.000, prometemos aquí, palabrita del niño Jesús, hacer un episodio largo más al mes. Y eso al final pues es más contenido, países más raros, temas de estos que te gustan, ¿no? Entonces, si llegamos a 6.000 suscriptores, prometidito que un episodio largo más al mes. Y si tú nos quieres apoyar, si formas parte de esos 44.000 fans, megafans, Guardia Pretoriana, SS de No es el fin del mundo, pues suscríbete con el código podcast, te damos un 10% de descuento y la fantástica libreta del orden mundial. Creo que no tenemos 44.000 libretas, pero bueno, tú vas a sudar mucho si tenemos que Colapsa mandar la fábrica 44.000. polaca esa que pues, son hechas en Polonia, según me contaron los de la empresa donde las compramos. 44.000 Petan los libretas. polacos. Eduardo ya sin huellas dactilares de empaquetar libretas. Bueno, a ver, ya no los 44.000. empaquetamos nosotros. Es que esto, claro, los oyentes no lo saben. Antes los empaquetábamos en la oficina. Sí. En la planta tercera de la torre del orden mundial. Ahí estaba el departamento de logística. Tengo un vídeo muy gracioso de Eduardo pegándose con cientos de etiquetas, que eso es... El día que intenté imprimirlas todas en Eso una, es en una oro impresora puro. que teníamos aquí. Que a propósito de lo de Polonia, perdón, y ahora ya continuamos con el capítulo. Bueno, pequeño spoiler a futuro. Estas semanas Álvaro y yo hemos estado haciendo un viaje por Europa. Sí. Ya os contaremos más. Y yo iba subiendo fotitos por Instagram. Y entonces de repente subía una foto en Bratislava y me decían, y digo, bueno, estamos aquí haciendo un reportaje tal. Y me contesta un oyente y me dice, habéis ido a por las libretas que se han agotado. Y Están dije, a todo, tío. Están a todo. Me Qué hizo mucha miedo. gracia. Tenemos fans muy espabilados. Pero habrá alguien que tenga un cuaderno con, como vamos contando cosas de nuestra vida, va apuntándolo. Claro. En plan, Es un cronista. Alba, no bautizada.
Es un cronista, Eduardo, claro. friki de los pentecostales. Como la enciclopedia de On, pues Tal cual. todo lo va registrando ahí. Pues eso, que si tú también quieres apoyarnos, apoyar el trabajo que hacemos en No es el fin del mundo y en general que hacemos en el Orden Mundial, los artículos, los mapas, los boletines, otros podcasts como Hoy en la Historia, pues suscríbete con ese código podcast. Por un año te damos un 10% de descuento y además la maravillosa libreta de El Orden Mundial. Esto es No es el fin del mundo. Bueno, ahora volviendo de esta cuestión, después de pasar el cestillo, vamos a explicar un poco por qué es tan importante Estados Unidos, porque tiene un papel protagonista en esa historia del cristianismo evangélico. Pues a ver, porque lo que vemos actualmente no se podría entender si todo lo que se iba desarrollando en los 60, 70 en Estados Unidos, ahí que nos hemos quedado, ¿no? El conservadurismo estadounidense se construía en esos años alrededor del cristianismo evangélico blanco del sur, que era sobre todo antiabortista y antifeminista, ¿no? Y esto es importante porque es donde el Partido Republicano encontraría su principal caladero de votos. Y cuando veremos el cambio dentro del pentecostalismo, pues esta iglesia que hemos estado hablando antes, de que se va a California, etcétera, ¿no? Que es verdad que tenías a Martin Luther King y otros pastores que tenían un papel político, pero esos son de otras corrientes evangélicas, que no nos podemos meter en eso, que al ver algún oyente que diga, oye, y esto, y es como, mira, vamos a centrarnos un poco. Bueno, pero que eso también refleja la heterogeneidad que existe dentro de las iglesias evangélicas. Claro, pero el pentecostalismo, que es el que estábamos, se empezó a asociar a lo que dice Alba. Claro, por eso de repente nos despistamos cuando hablamos, claro, los evangélicos y el auge de Donald Trump y tal, ahora lo comentaremos mejor, pero bueno, pues es de estos segmentos y de estas iglesias pentecostales, por eso le hemos hecho mucho hincapié en estos grupos, ¿no? Y bueno, es justo aquí cuando tomará una línea más política, más moralista, y aquí hemos hablado antes de pentecostalismo y neopentecostalismo, pues cuál es la diferencia, ¿no? Que es que el neopentecostalismo, con respecto al pentecostalismo, tiene un punto mucho más politizado, ¿no? No es solo una iglesia, una cuestión espiritual, comunitaria, etcétera, sino que es un salto a la política evidente, ¿no? Es más proactivo en ese sentido. Claro. ¿no? Eso es. Y entonces esta guerra espiritual empieza a ser más una guerra cultural, que es un término que nos suena mucho de política actual, ¿no? Algo que hoy ya vemos en su máximo esplendor. Y eso también se les convierte, entiendo, en un gran apoyo para el Partido Republicano. Bueno, de hecho, en las últimas elecciones hemos visto cómo ciertos sectores evangélicos han decantado o se han decantado clarísimamente por Donald Trump. Claro. Efectivamente, además, cada vez preocupa más la conexión entre las iglesias evangélicas pentecostales con el nacionalismo blanco estadounidense. Eso que hemos visto como a lo largo de los 70 se iban diferenciando este grupo, muy relacionado también con esa batalla contra el comunismo, etcétera. Claro, Ronald Reagan, mucho lo de la derecha cristiana. Claro, lo mencionó David en el episodio de la trampización del Partido Republicano, ¿no? Como Claro. De repente se dan cuenta, ¿no? Goldwater y esta gente de que hay que ir a por esos sectores que están como abandonados. Empiezan a tener un papel mucho más activo en la vida política y cultural del país, básicamente. Claro, y mediática. Sobre todo porque hay una agenda clara para ganar peso en los espacios políticos, ¿no? Además, algunas iglesias defienden el mandato de las 7 montañas, que también vemos en otras iglesias alrededor del mundo. Y según este mandato, esta idea, la iglesia no está consiguiendo la suficiente influencia en la esfera pública y tiene que conquistar las distintas montañas que esto viene de pasajes bíblicos. También, claro. Evidentemente. Por eso le da referencia a la montaña. Evidentemente, que conforman nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esas 7 montañas son la educación, la religión, la familia, los negocios, el gobierno o lo militar, el entretenimiento y los medios de comunicación. Es decir, todas las esferas de la vida social. Toda la esfera pública. Básicamente, ¿no? Entonces, controlando entre las esferas o montañas, creen que se puede establecer de una forma pura y verdadera de sociedad regida por los mandatos divinos que se ciñan a las ideas bíblicas. Y aquí, ¿dónde entra Donald Trump es todo esto? Bueno, pues que ellos también, como venimos de toda esta literalidad de la Biblia, ellos leen una serie de pasajes y, bueno, pues buscan esas ideas bíblicas y esos guiños en la realidad. Y entonces, si tú aspiras a conquistar todas esas montañas, tienes que encontrar, poniéndolo un poco entre comillas, una suerte de mesías o un líder carismático fuerte que te asegure pues esa familia tradicional, esos valores conservadores y religiosos que se trasladen a todo. ¿Y dónde lo ven? Pues de repente hacen ahí unos paralelismos extraños y lo ven en Donald Trump. ¿Por qué? Porque en el fondo es el líder del Partido Republicano, un partido republicano que ha mirado y ha virado mucho hacia esas tesis. Y además es un líder que no tiene ningún reparo a la hora de luchar en esa guerra espiritual, esa guerra cultural, que es lo que necesitas. Necesitas un líder beligerante que no tenga miedo de enfrentar las fuerzas malignas, del mal, ¿no? Claro, que tienes también ese contexto, por eso ese carácter tan vehemente de Trump, tan abrupto, encaja muy bien con esas tesis de las guerras espirituales
aca guerra cultural que abrazaron los neopentecostales. Por no hablar de también de que aquí ya lo tratamos en otros muchos episodios sobre Donald Trump, pero aquí estos movimientos pentecostales y neopentecostales están muy presentes en la televisión. ¿Quién estaba también muy presente en la televisión? Pues Donald Trump, una persona que tiene todos los elementos para encajar, salvo que luego él, curiosamente y paradójicamente, no es una persona especialmente religiosa, ni moral, ni Hay nada. una conexión entre dinero, WWE, telepredicadores, televenta, esta de las 3 de la mañana, y Donald Trump. Todo eso está relacionado. Te ha quedado muy cucurucho el papel de plata. Podemos hacer una tesis de esto. Vale. No, bueno, el ejemplo más extremo de esto también sería como Gilead, ¿no? El Estados Unidos, el cuento de la criada. Es como si estos planes de los neopentecostales llegasen a término idealmente, sería esto. Sí, el establecimiento de un Estado. Una teocracia. Sí, una teocracia cristiana en la que la ley de la Biblia rija la sociedad. Y esto es a lo que aspira algunas personas, ¿sabes? Igual que había salafistas en su momento que aspiraban en Egipto... Sí, el Islam político, claro, en básicamente. Claro, estos, en el fondo nos estamos enfrentando a las corrientes más extremas y más fundamentalistas del cristianismo protestante, ¿no? Justo. Luego, obviamente, con todo lo que hemos comentado, hay iglesias evangélicas que, si bien pueden ser muy conservadoras también en cuestiones sociales, hay otras cuestiones pues, que no aspiran a un líder mesiánico que los gobierne a todos, ¿no? Que se dedican a todo cosas. Que nos están escuchando evangélicos, que pues, son evangélicos. De hecho, hay iglesias evangélicas que casan homosexuales, por ejemplo. Claro. De todas formas, esto que hemos contado es la situación en Estados Unidos, pero hemos visto que también pasó algo bastante similar con Bolsonaro, ¿no? En Brasil, por ejemplo, porque allí las iglesias evangélicas tienen mucha presencia. Esto es extensivo también a prácticamente toda América Latina. Sí. Lo que muchos no saben es que el auge de las iglesias evangélicas en América Latina tiene origen en la lucha contra el comunismo mundial que se promovió desde Estados Unidos, Washington, durante la Guerra Fría, porque allí utilizó esa religión para penetrar en América Latina, porque, bueno, como sabemos, o quizás a los oyentes les suena, en esa época de la Guerra Fría, América Latina era muy pro lo que se llamó la teología de la liberación. Claro, ¿no? es que pensemos, Fer, que en los años 60 la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en en su máximo esplendor. Sí. Entonces, en este contexto empieza a surgir un sector dentro de la Iglesia Católica que se siente muy vinculado a la lucha de los más oprimidos, porque se ve influido por esas tesis socialistas, marxistas en aquel momento, las adapta a su visión católica. ¿Qué pasa? Así, una región donde la Iglesia Católica había sido tradicionalmente conservadora, surge una teología de la liberación de los oprimidos, ¿no? Algunos sacerdotes y misioneros toman partido por los más pobres, por los obreros, pero también, en algunos casos, por la propia revolución, como en el caso de Nicaragua, ¿no? Sí. Entonces, la Iglesia Católica, de repente, se convirtió en un rival para Estados Unidos en su lucha contra el comunismo en la región, ¿no? Y aunque no se puede decir que hubiera una vinculación directa, una campaña activa del gobierno estadounidense, sí es verdad, y hay constancia de que hubo organizaciones pentecostales estadounidenses que financiaron la apertura de iglesias en distintos países para contrarrestar ese empuje, porque ya había un evangelismo autóctono en la zona, que habían ido llegando misioneros, pero en los 70 vimos una penetración activo, ¿no? grande de los pentecostales para frenar esa teología de la liberación. La última cruzada. Eso es, que eso, otro episodio le podemos dedicar algo más extenso a la teología de la liberación porque es súper interesante y es esa visión más social, aterrizada. Podríamos hacerlo, ¿eh? Del que ni siquiera, catolicismo. también, matiz, no toda la Iglesia Católica en América Latina era favorable a la teología de la liberación. No, claro, esto eran algunos sacerdotes. Eso es que entonces vieron que eso podía tener como mucho crecimiento y dijeron, uy, vamos a frenar esto, no vaya a ser. De hecho, en relación ahora también esas distintas corrientes dentro de la Iglesia Católica en este caso, tenemos que pensar que a finales de los 70 llega Juan Pablo II al poder y da un giro de 180 grados a la estrategia del Vaticano en América Latina, porque mete en vereda a toda la curia y a la Iglesia Católica, ellos se repliegan con una visión más conservadora y tradicional, es decir, pues ata en corto a esas corrientes que son más de teología de la liberación. Nada de cosas de rojos. Claro, y él era profundamente anticomunista, ¿no? Entonces, sin este repliegue no podríamos entender la expansión de los pentecostales en América Latina. Ellos dejan un vacío de poder. Y un buen ejemplo de cómo han crecido estas iglesias en América Latina lo tenemos en lo que mencionábamos en Brasil, ¿no? Porque representa bien el fenómeno que se está dando en toda la región. En Brasil, la Iglesia Nacional del Reino de Dios, me encantan los nombres de estas iglesias, es toda una institución, no solo es una iglesia, es una empresa nacional que posee medios de comunicación, es un grupo mediático. Eso me parece increíble. Y bueno, esta fue fundada por el obispo pentecostal
pentecostal Edir Macedo y tiene millones de seguidores y de hecho se está extendiendo por toda la región. Y es un ejemplo también de otra característica de las nuevas iglesias pentecostales, que es el de las megaiglesias. Vale. Es un tipo de construcciones que se importan desde Estados Unidos, de hecho las hemos mencionado un poco antes, y que representan bien el alcance y poder de estas iglesias, ¿no? De hecho, en Sao Paulo, la Iglesia Nacional del Reino de Dios inauguró el Templo de Salomón, ellos siempre a lo grande, en 2014, que tiene 100.000 metros cuadrados y tiene un auditorio para 10.000 personas. Es que además es como un Wi-Fi. estadio pequeñito, eso te iba a decir. Sí. La cosa es que este es un fenómeno tremendo porque muchos de estos pastores se han convertido en rockstars de la fe que dan giras por toda la región y llenas espacios, ya te digo, con miles de personas, ¿no? Algunos, yo pienso en icónicos, hay algunos que yo he escuchado, o sea, Edir Macedo yo no lo he escuchado porque habla en Y hablas en mucho portugués. de él tú en la oficina. Sí, pero Dante Gebel, este hombre es importante, el pastor Cash Luna, guatemalteco, yo este lo he escuchado y es un poco similar a la autoayuda, tienen bastante relación. Este, por ejemplo, es el líder de la iglesia Casa de Dios, que es también neopentecostal, y esta iglesia tiene un megatemplo en Ciudad de Guatemala, que es uno de los más grandes del mundo, que tiene espacio para 11.000 personas. En un país tan pequeño como Guatemala. Es quiero una decir que- bestialidad. Tú ves los actos en YouTube y dices, ¿pero esto qué es? ¿Es una movilización? Imagínate. Claro, es como una estrella del rock, Pues tú básicamente. imagínate a nivel electoral, Fernando. Ya, no, tiene mucha penetración. O sea, también quería preguntaros por las razones que están llevando al auge de este tipo de iglesias, Claro. ¿no? En esa guerra espiritual, lo hemos comentado, está ese rechazo a los movimientos LGTB, pero también otros factores, como por ejemplo, y esto también quiero que lo abordemos, Ujú. como la visión económica sí. y la mezcla con la fe. Porque Sí, aquí eso también ahora hay, lo toca- eso lo podemos comentar hay ahora, sí. mucha pasta de por medio en el sentido de un discurso económico mezclado con religión. Hemos hablado de cómo se expandieron por Estados Unidos, de ahí que dieran el salto hacia América Latina, y ahora estamos viendo cómo llegan a países como España, Sí. donde antes no había movimientos pentecostales, o al menos eran, vamos, diminutos. Pero la pregunta clave aquí es por qué estas iglesias están creciendo tanto. ¿Qué es lo que está facilitando su penetración Pues, en la sociedad y qué tecla han tocado para funcionar Tiene tan bien? mucho que ver, Fer, con el contexto social, político y económico que tenemos. Y te diría también que cultural, ¿no? Porque, y aquí hay que ponerse un poco filosóficos en esto, la individualidad de estas iglesias favorece a las corrientes que mejor se adaptan a las necesidades de cada individuo. Sí. Y dentro de todo el protestantismo, como hemos visto, el cristianismo pentecostal es el mejor. Por eso, ese surgimiento de los neopentecostales que le suman también el cariz político, ¿no? La libertad individual del capitalismo y también la libre elección de nuestras propias sociedades democráticas favorece mucho el auge de estas corrientes, ¿no? Y a este proceso hay que añadirle también la pérdida de redes comunitarias en un mundo que tiende al individualismo, sobre todo en las zonas urbanas, donde se pierde esa esencia de la comunidad. Además, hay un aspecto que comparte mucha gente que se une a estas iglesias, que es la necesidad de pertenencia. Justo. Y esto es que va muy ligado con esa reflexión más sociológica de fondo, ¿no? Las compañeras de punzadas estarán contentas. Las con compañeras de punzadas estarán contentas con esto. Desde los migrantes, por ejemplo, los migrantes que se sienten marginados e aislados, a las personas que se ven alienadas en la ciudad y buscan comunidad. La Claro. comunidad es una necesidad y la iglesia y las creencias obviamente te pueden dar eso, ¿no? Y es la respuesta espiritual al individualismo capitalista. Es decir, es como que además, bueno, eres parte de una comunidad, pero muy a tu medida, ¿no? No tienes que abrazar una comunidad que te diga, que te dé unos dogmas muy claros de Claro. cómo tienes que ser o qué tienes que hacer, sino que yo me expreso así y conecto con mi espiritualidad de esta manera y la iglesia pentecostal me lo da, ¿no? Claro. Entonces me suple esas dos carencias. Y el neopentecostalismo ofrece una respuesta también en el plano político, Justo. ¿no? También es el resultado de la erosión del Estado, totalmente. Esa pérdida de comunidad está relacionada con esto también. En un país donde el Estado no llega, otros grupos cubren este vacío. Claro, y esto claro. pueden ser Eso en muchas... América Latina se ve mucho. Grupos Esto- o creencias, identidades, Sí. en definitiva. Claro, esto pueden ser muchas cosas, pero una de ellas puede ser la iglesia, ¿no? Y pasa mucho en países europeos con comunidades de migrantes que encuentran en las iglesias espacios en los que tener una comunidad. Que sí, que volver a tus... Claro, si a ti te rechazan porque estás en un país, has migrado, estás trabajando, pero no te reconocen, eres un ciudadano un poco de segunda, ¿no? Ujú. Porque no eres nacional de ese país, esa iglesia, adaptada a todas tus necesidades, puede darte ese consuelo. Claro. Y que además, o sea, puedes crear, no la casa de Extremadura, pero como creas una... No, pero puedes tener una iglesia que se vincule mucho a regiones geográficas de tu país de procedencia, en concreto América Latina, ¿sabes? Claro. Sí, pero esto no va solo de migrantes, o sea, Sí, también eso es se verdad. convierte en espacios en los que los perfiles conservadores y en general tradicionalistas encuentran un refugio, ¿no? Más en un momento en el que, lo hemos mencionado, hay una guerra cultural abierta
contra las ideas progresistas o contra las ideas que Claro. tuvieron su repercusión, ideas más liberales de los 90-2000. ¿no? Es que es lo que hemos dicho antes, que la guerra espiritual, cuando se politiza, ese movimiento religioso, al final acaba mezclándose con la guerra cultural y se crea esta suerte del neopentecostalismo, ¿no? Y en los últimos años, además, estas corrientes se han convertido en un refugio también para quienes se perciben como un grupo atacado por una ideología que ellos perciben como superior o de élite hegemónica, Sí. que sería ese liberalismo / progresismo / wokismo. Un poco lo meteríamos ahí, ¿no? Eso en el plano de la guerra espiritual, Fer, pero tú antes mencionabas el tema de la pasta, de la Sí, parte económica. sí. Ahí tenemos otra idea que se desarrolló también en Estados Unidos y que ha marcado al neopentecostalismo actual y tiene que ver un poco con esa idea de la riqueza de Trump, que es la teología de la prosperidad. Vale. Y esto es un factor importante porque según la idea de la teología de la prosperidad, esa gracia divina se ve representada en el plano de la salud, pero también en el del bienestar económico. Es decir, si consigues dinero es porque has tenido fe en Dios y este te lo está recompensando por cómo has sido, como la fe que has tenido, ¿no? Y además, si eres una persona con dinero, tienes que donarlo a esa causa divina, tienes que continuar. Porque es la que te lo ha proporcionado. Exactamente. Tienes que devolver Y esto un poco el favor. Lo que hace es que haya un peso muy material en estas iglesias. Se ve la bonanza económica como una bendición de Dios. Exacto, y es un factor que está facilitando su expansión, sobre todo en un momento en el que la desigualdad aumenta y en el que las plataformas digitales contribuyen a una visión de la riqueza mediatizada y como algo que está al avance de todos en Internet con una serie de pasos muy concretos, ¿no? Es como que de repente los pentecostales se juntan con los criptobros y esa forma de acceso a dinero fácil, bueno, no dinero fácil, pero sí como de, bueno, si tú crees en esta iglesia tienes más probabilidades Claro. de ganar más dinero, Y simplemente a través de tu fe. En el este fondo es tipo- una cosa un poco sencilla. Pero esto que acabas de decir, el ejemplo que has puesto de las criptos, también se entronca mucho con esa idea de romper la hegemonía que tienen las iglesias protestantes. Es decir, la criptomoneda rompe la hegemonía del dólar. Y es algo en lo que el resto no va a creer, pero tú, si tienes fe, funciona. Ojo, aquí, las criptos, podríamos hablar de ello y puede que funcionen, pero también se marca un No, poco pero con esa el esencia. discurso religioso Claro. en torno a las criptos Exactamente. es como el matiz. Y luego está también la demonización de los pobres. Sí, es decir, es que- si eres pobre es porque te lo has buscado, porque no Pero has esto creído en también, Dios. que también hay que decir que esto también es muy calvinista. O sea, No, que claro, pero aquí porque al hay, final- obviamente hay nexos dentro de esos grupos, de ese Claro, lado del protestantismo. Claro, pero sí, pero sí. eso chirría que venga, por ejemplo, de contextos, de países, básicamente, que tienen o que beben de una tradición católica y que de repente pivotan hacia estas ideas de claro pozo por Pero protestante. porque- O sea, que creo que nos estamos no. quedando un poco en el plano teórico, pero esto, por ejemplo, en cosas como Instagram, el típico reel de persona Claro. con mucha pasta que farda, pues al final muchos pertenecen a ideas o a iglesias pentecostales. Y lo que tú decías, discursos que, por ejemplo, se han instalado en América Latina, incluso están llegando también a esa tradición católica como España, de esas ideas de si eres pobre, es pobre porque quieres. Y la idea del discurso es de la autosuperación. Claro. No, si trabajas y te esfuerzas, prosperas, cuando en realidad pues sabemos Pero que las cosas son tú mucho más mencionabas complejas, lo es de una la- cuestión de fe. Claro, tú mencionabas lo de la tradición católica, pero también es fruto de que esa tradición se ha asociado a una democracia liberal. Ujú. La democracia liberal falla. Y si a lo mejor ese icono que tú tienes en Instagram es rico y él cree que el mercado, que el control del Estado en el mercado es una mierda, pues oye, pues si este hombre Dios le ha bendecido y cree en estas cosas, yo también me subo a ese carro. Sí. ¿Sabes? Genera un poco esa... Sí, esa- se junta también con el pozo de yo quiero seguir a personas muy concretas, que los tomo como ejemplos en una Son sociedad. dinámicas que generan un personalismo muy fuerte. También hablamos, también es raro de eso de cómo atraes a personas que pueden estar en una sensación de vulnerabilidad. Bueno, porque en vez de politizarse hacia una lucha de, pues, por ejemplo, más lucha de clases o lucha por derechos de los trabajadores o de los migrantes, etcétera, abrazan esa lógica más individualista, de lógica más de fe, como una forma de lograr esos mismos objetivos. Pero bueno, en el fondo es quien tiene más capacidad de convencimiento y si tú vienes de una tradición cultural más individualista, es más sencillo que acabes comprando ese tipo de, Claro, ese pero tipo de fijaos ideas. que se mezcla la necesidad de comunidad con un individualismo en el plano económico y también hay que entender mucho el factor de que son iglesias que han crecido entre los grupos marginados y más desfavorecidos, pero también esos grupos siempre aspiran, el ser humano aspira a mejorar en el plano espiritual, en el plano económico, y de eso se nutren también muchas de estas iglesias. Sí, bueno, y en general también la necesidad espiritual que quizá Claro. intrínsecamente tiene el ser humano y que
pues en unas décadas del siglo XX, cuando ha habido como más, bueno, se ha laicizado la sociedad, pues al final eso siempre se busca, ¿no? Lo hemos visto en los grandes despertares. O la religiosa o la laica y de más secular, ¿no? Y que va y viene. Pero bueno, esto también, este contexto facilita, tú lo mencionabas con Casluna, ¿no? Que muchos de estos pastores se metan en política, tengan la tentación. No se han metido en política. Claro, pero bueno, que puedan tener la tentación capacidad de movilización. o puedan ser un prescripto en el sentido de yo no me meto en política, pero oye, votad a este señor. Pues al final se está metiendo, ese es la mano que mece la cuna, ¿no? Y al final defienden tesis próximas a algunos partidos, quizás también algunos partidos se adaptan a las tesis que defienden algunos pastores, o están alineados con un modelo económico, pues eso, como muy capitalista, y tienen una comunidad muy movilizada, llegan por distintos canales, o sea, son prescriptores muy potentes de ideas políticas. Sí, sí, totalmente. Al final esa flexibilidad del propio movimiento pues facilita que estos perfiles accedan a estos espacios políticos, ¿no? Y en el fondo pues tiene una capacidad de movilización de comunidades que es muy atractivo para los partidos, que ven en estos pastores pues unos aliados clave para conseguir votos, ¿no? Ya necesitas a esa figura poderosa e influyente para atraer a votantes, ¿no? Y a las iglesias les viene bien, entonces es una relación muy de beneficio común, si queremos verlo así. De hecho, yo leyendo sobre el tema encontré una reflexión que me pareció muy acertada para entender esto, que de una autora que es Ellie Hardy, que yo lo recomiendo porque para mí no es una referente en el tema, y ella decía que los pentecostales han tenido la habilidad para combinar dos dinámicas. Por un lado, es una fe que eleva a la gente y la hace sentir mejor persona. Sí. Y al mismo tiempo es bíblicamente fundamentalista. Y por otro lado, está en desacuerdo con una sociedad pluralista y democrática porque la ven como una amenaza. Y ha combinado dos dinámicas que se daban socialmente en nuestra realidad actual y las ha llevado al plano de la religiosidad. Y es algo que es muy complicado de hacer, ¿no? O sea, para Hardy esa combinación de estos elementos es lo que ha favorecido que esté creciendo a un ritmo tan rápido, porque es gente buena, terriblemente decepcionada por las promesas seculares y liberales, y acaban recurriendo a Dios para mejorar esa vida. Y luego unos agentes políticos, que son peligrosos, que buscan afirmar el dominio cristiano por la fuerza si es necesario. Entonces, se ha combinado eso en nuestro contexto actual, ¿no? La promesa pentecostal es la de una vida victoriosa tanto aquí como ahora o para la eternidad. Yo lo leí y dije, esta tía es muy buena. No, y esto hay que añadirle también y hay que reconocerlo, ¿no? El uso tan bueno que hacen de las redes sociales. Es una bestialidad. Claro, de los canales de comunicación, ya hemos estado hablando de los telepredicadores, que como vieron el poder de la televisión, eso les permite llegar a nuevas audiencias, explotar ese sentimiento que acabáis de mencionar, el de desafección, de desarraigo, de desencanto, con un Estado o mercado que sienten que les abandona, que les deja tirados y ellos buscan refugio en nuevas comunidades y al final, pues eso, también hay una crisis del Estado democrático con este tipo de cosas. Es que cerca del 90% de los pastores evangélicos tienen o dicen tener alguna red social, ¿sabes? Algo que no se ve en otras corrientes del cristianismo y además parte de la teología de la prosperidad, como ha señalado Alba antes, encaja muy bien con las lógicas de redes como Instagram. Hay que fardar, ¿no? Claro, que en ellas la gente suele mostrar una vida de fantasía, de riqueza, de lujo, de viajes, ¿no? Son las cosas buenas que tienen, ¿no? Bueno, ¿quién no querría eso? Claro, pero tú puedes mostrar eso y decir, mira, esto lo tengo por lo buen creyente que soy, ¿no? Si tú quieres tenerlo, pues tienes que creer en Dios, tienes que seguirme a mí o seguir a esta iglesia y demás. Como que es muy fácil llevarte al usuario de un lado al otro. Ya. Claro, y luego también otra cosa interesante es que ya la iglesia evangélica transciende el espacio físico y entonces está en la red, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un cibercristianismo evangélico. Vale. Y hay un caso que es, por ejemplo, la iglesia de Hillsong, que nació en Australia y está presente en todo el mundo. Y de esta iglesia surgió Hillsong United, que es una banda de pop rock. Es que es muy bestia. Que se dedica a evangelizar a través de sus canciones y que se ha convertido en un fenómeno de masas. Y es la iglesia a la que pertenecieron figuras como Justin Bieber, pero también Selena Gómez o celebridades como las Kardashian. Es decir, ya hay como una iglesia que ya no es que ya es como un movimiento cultural que está presente en la red. Y esta porque lo ha petado, pero hay muchas otras, ¿sabes? No hay ahora, esto en España, una especie de revival de cierto rock cristiano, eso es lo de Hakuna. Sí, eso hay es. algunas canciones que a mí me... O sea, no por yo no lo conozco, pero bueno, pero sí de me hecho hay suena mucha que eso crítica, pasa. a lo mejor hay católicos más fundamentalistas que nos estén escuchando y hay mucho debate interno dentro del catolicismo español y la Iglesia Católica en general por este tipo de cosas, esa idea del DJ, el sacerdote DJ que en la JMJ que pinchaba pues, ahí un portugués o algo así. Había católicos que señalaban que al contrario, que el catolicismo tenía que mantenerse fiel a una doctrina y una seriedad, ¿no? Pero hay debate ahí. Y es que al final lo que estamos viendo, volviendo un poco a los neopentecostales, y lo vamos a ver, es que muchos influencers
influencers acaban metidos en este tipo de iglesias. Y el mejor ejemplo, que además os lo pasaba esta mañana antes de venir a la oficina, muy temprano, Alba se ha despertado con un WhatsApp mío diciendo flipa con esto, es Daddy Yankee. ¿Qué le pasa a Daddy Yo Yankee? pensaba que lo estaba soñando. Se ha hecho Digo, pastor esto no es evangélico, verdad. Daddy Yankee. ¿Sí? Sí, este es el de la gasolina. Es que sí, no- de tal, pues claro, de cantar la gasolina evidentemente. a divulgar la palabra divina. Bueno. Mira, he hecho una rima y no lo sabía. A ver, eso Espíritu Santo. Eres un poeta. No, la eso cosa es que se ha pasado a ser pastor evangélico. Yo quiero investigar bien si es pentecostal o no. Es probable que sea esas Que haya corrientes tirado por ahí, ¿no? pentecostales, sí. Y esto no es sorprendente si lo pensamos un poco, porque por un lado son formas de espiritualidad, de encontrar una justificación para tu éxito. Eres famoso y rico porque eres buen creyente. Teología Sí, de la porque prosperidad. buen cantante Daddy Yankee, por eso no has prosperado. No, pero y luego, pero en su lógica, en el mensaje de despedida, cuando yo lo he visto esta mañana, él decía, yo traje el cambio con mi música, ahora quiero aprovechar ese éxito y transmitir la palabra de Dios porque él me ha ayudado a llegar aquí. Claro. ¿Sabes? Y luego tienes el añadido además de que es un modelo de religiosidad que encaja muy bien con la lógica del influencer como evangelizador de una comunidad. Es un nuevo pastor digital en Instagram. Sí, un prescriptor. Puede ser Sí. para vender cremas o para la palabra de Dios. Claro. O sea, que vale para cualquier cosa. O sea, y por eso vemos que se expanden por otras regiones en las que nunca había habido tanta presencia de este tipo de corrientes evangélicas, que ya trascienden América, por ejemplo. Claro, de hecho, el caso de España, el aumento de la comunidad latina ha traído consigo también esta fe, ¿no? Claro. Ha ido muy de la mano de estas comunidades. Sí. Y actualmente, según el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, hay más de 4.300 lugares de culto evangélico en España y va en aumento conforme a la comunidad latina crece. Y son ya la primera minoría religiosa de nuestro país, o sea, es una dinámica clara. Sí. De nuevo, con toda su variedad de iglesias, Claro, porque hay, por supuesto. de nuevo aquí está presente y representado pues todas las distintas iglesias evangélicas de las que Claro. hemos hablado. Y no tienen un peso político a nivel nacional, pero viendo la evolución de las iglesias evangélicas en otros países, pues no Bueno, descartemos que acaben ganando cierto tipo de influencia. Acordaos con la pastora neopentecostal que fue a un Con Ayuso, mitin sí, del PP. hubo cierta polémica de por qué esta persona está aquí Sí, en un además, mitin de yo Ayuso. recuerdo que en Twitter estuve explicando de dónde venía esta movida porque la gente decía, y esto, y yo digo, a ver, que no son evangélicos, no criminalicéis a todos los evangélicos, estamos hablando de una pastora neopentecostal, porque la tía tenía citas bastante hartas de tema de Satán y cosas así. Sí, pero que tenía un contexto de hacerle un guiño a esas comunidades Claro, que además porque- están muy movilizadas, es que es lo interesante. Y lo vamos que- a ver, ¿eh? Claro. Vamos a ver, os acordaréis de estas palabras, oyentes. Pero bueno, la cosa es que al final está pasando por otras regiones como África o Asia, Corea del Sur ya lo hemos mencionado, en la África subsahariana también pasa porque además se mezcla muy bien con ritos animistas que ya había presentes en la zona y encima encaja con ideas que también estaban presentes como ideas antiabortistas, ideas de persecuciones de las comunidades LGTB. En Sí, Uganda, por ejemplo, tradicionalmente también. conservadora, ¿no? Exactamente. Claro. Es muy conservador en lo social y entonces encaja muy bien con en regiones en las que tanto la derecha como la izquierda es conservadora en lo social. Estas comunidades y estos movimientos pues encajan muy bien en el plano político. Y eso es otra idea interesante que también aquí lo hemos relacionado Sí. mucho a este tipo de iglesias o este tipo de movimientos con la derecha, pero hay que decir que también hay una izquierda conservadora que también se relaciona, igual no necesariamente Maduro. con movimientos pentecostales, Sí. aunque también, pero sí también con iglesias evangélicas que, bueno, pues también tienen un sesgo más conservador en lo Sí. social o a nivel de derechos. Entonces, que ahí vemos cómo todo el mundo quiere, pues... Arrimarse arrimar esa- ese- Maduro esa luz. o AMLO también lo ha hecho, Sí. e incluso el propio Lula da Silva también en Brasil. Es decir, no puedes escapar a eso y en el plano social son más conservadores y tienes que gestionar un poco el llevarte bien con las iglesias. Claro, son actores pero sociales y políticos. Es lo que hemos mencionado en algún otro episodio, que en los regímenes democráticos no tienes que armar grandes mayorías, sino tener a una minoría muy movilizada. Y lo que han conseguido muchas de estas iglesias es generar minorías que están muy movilizadas y Claro. por tanto se hacen muy atractivas para que políticos de uno y otro lado del espectro, sean de izquierdas o de derechas, evidentemente más de derechas porque comulgan mejor, pero eso no invalida a políticos de izquierdas, se acerquen a ellos para intentar capitalizar Claro. ese voto y ese apoyo. Y aquí para cerrar, también os quería preguntar cómo veis el futuro del neopentecostalismo, de muchas de las iglesias neopentecostales, de qué capacidad de proyección o de poder tienen aquí. A ver, yo creo que van a seguir creciendo. Van a seguir creciendo. Sí es verdad que lo vamos a tener que estudiar sobre todo en la parte de Estados Unidos y América Latina, Sí, porque en Europa no sé hasta qué punto van a tener una capacidad de influencia tan grande como hemos visto que tienen en Estados Unidos. O sea, al final aquí la tradición católica
influye y sigue teniendo mucho peso, pero en España no debería sorprendernos que empiecen a tener un papel más activo en la política, sobre todo con las segundas generaciones de migrantes, y que también haya conversiones de españoles que buscan la fe y abrazan este tipo de iglesias, pero hay que entender de dónde vienen, de esas dinámicas de pérdida de la comunidad, como la señalaba Alba. Y en Estados Unidos sí es verdad que cada vez hay más académicos y analistas que señalan el peligro que hay con el surgimiento de movimientos como los que decía Alba, de evangélicos blancos y nacionalistas que son peligrosos con un perfil como Trump en el poder. Sí, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo. Me parece que aquí nos suena esa forma de ritos o tal, creo que hay como... Todavía nos resulta culturalmente algo ajeno. Hablo de por lo menos desde en España y en Europa con esa tradición más católica o tendiendo incluso más a abrazar más el ateísmo o otras posturas no tan creyentes. No creo que estamos en un momento social más de abandonar ese tipo de cosas y tal vez buscar espiritualidad por otros ámbitos, ¿no? La secta New Age. No es broma, pero... No, es que yo creo que hay una conexión. Sí, entonces creo que esto todavía igual no tiene tanto nicho de mercado, pero bueno, no quiere decir que... A mí me parece que esa necesidad de espiritualidad y de encontrar respuestas, de encontrar comunidad, pues ahí obviamente tienen un filón a explotar. Si no ellos, igual otros movimientos parecidos que tal vez se adapten a este contexto. Y por supuesto, en Estados Unidos y en América Latina creo que van a seguir ganando poder, a seguir siendo influyentes y vamos a seguir habiendo hablar de estas iglesias, de otras que puedan surgir y evolucionar y defender pues ideas como las que defiende Donald Trump o la que defienden otros muchos candidatos. Y una cosa, para que los oyentes también, creo que es una reflexión interesante, haciendo este guión, lo hablábamos en la oficina, a nosotros nos queda muy lejos esa idea de los grandes despertares, de que de repente haya un despertar, un reavivamiento religioso. Que es completamente ajeno a la lógica europea o ahí española. lo hemos mencionado, que hace apenas 100 años lo hubo en Estados Unidos, a mitad del siglo XX también hubo uno en Estados Unidos. ¿Quién nos dice que no podemos estar a las puertas de un auge de la religiosidad y de la búsqueda de la religiosidad de maneras distintas? Quizá adaptada a las lógicas comunicativas, sociales, culturales del siglo XXI, pero... Sí. O sea, lo que has señalado de las sectas New Age puede también ir por esa búsqueda de lo espiritual. Sí. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Es lo que hemos mencionado a lo largo del episodio. Nos hemos centrado en unas ramas concretas de estas iglesias evangélicas, en concreto las pentecostales y neopentecostales, pero bueno, hemos intentado hacer un repaso, ya digo, amplio y profundo a la importancia política que tienen estos grupos religiosos, que cada vez va a más. O sea, que esperamos que además de haberte hecho aprender, pues te haya quedado un poco más claro qué supone para el planeta. Muchas gracias, Eduardo, por contárnoslo. A vosotros. Y muchas gracias, Alba, también. Gracias a vosotros. Y gracias a ti también básicamente por aguantarnos, por escuchar este episodio, sea en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple, por vernos también a través de YouTube. Te recordamos que si tú también quieres ayudarnos y apoyarnos para que lleguemos a los 6.000 suscriptores, te puedes suscribir en elordemundial.com/suscríbete y metes el código podcast en la suscripción anual, te llevas un 10% de descuento y además Eduardo se encargará de que te llegue la libreta la gente a tu va a pensar que estoy casa. Ahí en plan empaquetando con el celofán. Como los gnomos de Santa Claus, eso bueno. es. Te ponemos un gorrito y te ponemos ahí a empaquetar. Así que nada, lo prometido es deuda. Si llegamos a 6.000 suscriptores, habrá un episodio más al mes de los largos, de los generosos en No es el fin del mundo. Y la semana que viene, pues nos tendrás aquí de vuelta con otro episodio. Así que nada, hasta más ver. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.